Vejez, de Anton Chejov. El arquitecto y consejero civil Uselkot llegó a su ciudad natal, a la que había sido llamado para que procediera a la restauración de la iglesia del cementerio. Había nacido, crecido, estudiado y se había casado en aquella ciudad. No obstante lo cual, cuando se bajó del vagón, apenas la reconocía. Todo estaba cambiado. Cuando él, hacía 18 años, se trasladara a Peter, en el sitio en que se encontraba la estación, cogían caracoles los chiquillos y a la entrada de la calle principal, en el lugar en el que antes se veía solamente una fea tapia gris, se elevaban ahora los 4 pisos de la Fonda Viena. Pero ni las tapias ni las casas habían cambiado tanto como la gente. Por sus preguntas al camarero, supo que más de la mitad de las personas que había conocido se habían muerto o arruinado o habían pasado al olvido. ¿Y qué fue de Ulcelcott? ¿Te acuerdas de él? Preguntó de sí mismo al viejo camarero. Ulcelcott, el arquitecto que se separó de su mujer, el que vivía en la calle Svirebestiad. Le recordarás seguramente. No me acuerdo, señor. ¿Cómo no te vas a acordar? Si fue un asunto que hizo mucho ruido, si hasta los Ivoshit hablaban de ello. Vamos, hombre, acuérdate. Llevaba el pleito como abogado el bribón de Eschapín, el célebre jugador de la ventaja, aquel a quien dieron de azotes en el círculo. Iván Nicolait, justo. ¿Qué ha sido de él? ¿Vive? ¿Se murió? A Dios gracias. Vive. Ahora es notario y tiene su bufet. Vive bien. Es dueño de 2 casas en la calle Kirpichiniat y hace poco casó a su hija. Uselkot dio unos cuantos pasos por la habitación y, como era mucho su aburrimiento, decidió ir a visitar a Echaquín. Cuando salió de la fonda en dirección a la calle Kirpinayat era mediodía. Encontró a Echaquín en su bufet, pero apenas le reconoció. Del esbelto abogado de rostro lozano y siempre borracho que había sido, Stjakin habíase convertido en un viejo de cabello cano y aspecto modesto y enfermizo. No me reconoce. Se ha olvidado usted de mí, empezó diciendo Uselcott. Soy Uselcott, su antiguo cliente. Uselcott. ¿Qué Uselcott? Ah, y Stjakin se acordó, le reconoció y quedó a su vez petrificado. Las exclamaciones, las preguntas y la evocación de recuerdos se sucedieron. ¡Qué inesperada sorpresa! Cacareaba Scapin. ¿Qué podría ofrecerle? ¿Quiere usted champaña? Puede que lo que desee sean ostras. Palomo mío, tanto dinero le saqué entonces que todo me parece poco para obsequiarle. Por favor, no se moleste, dijo Uselcott. No tengo tiempo. Tengo que ir ahora mismo al cementerio para inspeccionar la iglesia. He aceptado encargarme de su restauración. Perfectamente. Comeremos primero, beberemos e iremos juntos. Tengo unos caballos magníficos, con que yo lo llevaré y le haré conocer al starosta. Todo se lo arreglaré. Me ocuparé de todo. Usted, ángel mío, no tiene por qué desconfiar de mí. Tiene miedo. Ahora ya no hay por qué tener miedo. Je. Antes, en efecto, era yo un mozo hábil, un hombre aprovechado. No le convenía a nadie acercarse a mí. Pero ahora soy un carcamal. Me he hecho viejo, me he casado, tengo hijos y ya me ha llegado la hora de morirme. Los amigos comieron, bebieron y en su coche, arrastrado por 2 caballos,
abandonaron la ciudad, tomando el camino del cementerio. Sí, aquellos sí que eran tiempos, evocó Scapin, una vez sentado en el trineo. Lo recuerda uno y, sin embargo, no puede creerlo. Se acuerda de cuando se divorció usted de su esposa. Han pasado más de 20 años y seguramente se le ha olvidado todo. Pero yo me acuerdo, como si fuera ayer, de cuando estaba divorciándolos. Dios mío, qué cantidad de mala sangre me hice entonces. Era yo en aquella época un hombre enredador, casuístico, una cabeza atrevida. Lo que me interesaba era pescar algún asunto ruidoso, sobre todo si los honorarios eran buenos, como, por ejemplo, en el caso del pleito suyo. ¿Cuánto me pagó entonces? ¿5? ¿6,000? ¿Cómo no iba uno a hacerse mala sangre? Usted se había marchado a Petersburgo dejando el asunto en mis manos, como el que dice, haz lo que se te antoje. Su esposa, Sofía Mijailovna, que en paz descanse, aunque venía de familia de comerciantes, era una mujer orgullosa y de mucho amor propio. Comprarla para conseguir que se echara sobre sí las culpas era difícil, terriblemente difícil. Cuando iba yo a su casa para tratar el asunto, se ponía a gritar a la doncella, Masha, ya te he dicho que no vuelvas a recibir a este canalla. Intentaba una cosa, luego otra. Le escribía cartas, procuraba encontrarme con ella como por casualidad, pero nada surtía efecto. Tenía que valerme de una tercera persona. Empleé mucho tiempo en el asunto y sólo cuando se mostró usted dispuesto a darle 10,000 rublos, vaciló. 10,000 rublos. A esto no pudo resistirse. Lloró, me escupió a la cara y consintió en echarse la culpa de todo. Me parece que no fueron 10,000, sino 15,000 los que se le dieron, dijo Uselcott. En efecto, sí, me he confundido, se azaró Scapin, pero, en fin, como esto ya pertenece a otros tiempos, no hay por qué ahora esconder el pecado. Le di 10 y me quedé con los 5 restantes. Los regañé a los dos. Es asunto pasado y ya no hay por qué avergonzarse. Además, ¿a quién iba a sacar ese dinero sino a usted, Boris Petrovich? Júzgueme usted mismo. Era usted un hombre rico y satisfecho de la vida. Se había casado porque le había dado la real gana y se divorciaba por la misma razón. Ganaba una enormidad. Recuerdo que con una sola obra se metió usted en el bolsillo 20,000 rublos. ¿A quién, por tanto, iba a esquilmar más que a usted? Tengo, además, que confesarle que la envidia me martirizaba. Que usted se forrara y al pasar ante usted se quitaran el sombrero, y que un solo rublo me valiera a mí azotes y bofetadas en el círculo. Pero, bueno, ¿para qué recordarlo ahora? Ya es tiempo de que se olvide. Dígame, por favor, ¿cómo vivió luego Sofía Mijailovna? Con los 10,000 rublos, malísimamente. Sabe Dios si fue que la dominó la pasión o si fue la vergüenza y el orgullo herido por haberse vendido los que empezaron a martirizarla. O tal vez que lo amara usted. Lo cierto es que se dio a la bebida. Cuando recibió el dinero empezó a pasearse en troika con oficiales y la de juergas y francachelas que armarían, la de borracheras. No era oportuno, sino coñac, lo que se pedía en una taberna cuando entraba con los oficiales. Se conoce que para arder por dentro y atontarse antes. Sí, era extravagante. Sufrí mucho a su lado. A veces, si algo la ofendía,
Se le alternaban los nervios. Y luego, ¿qué ocurrió? Luego, pues pasó una semana y otra, y un día en que estaba yo sentado en mi casa, escribiendo, se abrió la puerta y entró ella borracha. Coja usted otra vez ese maldito dinero, dijo, y me tiró a la cara un fajo de billetes. Se veía que ya le quemaba las manos. Yo cogí el dinero y lo conté. Faltaban 500 rublos. Solo había tenido tiempo de malgastar 500 rublos. ¿Y qué hizo usted con el dinero? Como el asunto pertenece ya al pasado, no hay por qué guardar el secreto. Me quedé con él. Claro. ¿Por qué me mira usted de ese modo? Espere a lo que viene ahora. Es enteramente una novela. Psiquiatría pura. Pues verá. Unos 2 meses después, volviendo yo una noche a mi casa, borracho y hecho un asco, enciendo la luz y veo que, echada en el diván y también borracha, está Sofía Mijailovna, con el aire extraviado del que se ha fugado de Bedlam. Devuélvame, dice, mi dinero. Lo he pensado mejor. Si uno quiere caer, al menos que caiga bien. Vamos, canalla, muévase, devuélvame el dinero. ¿Y usted? ¿Se lo dio? Recuerdo que le di 10 rublos. ¡Oh! Por Dios. ¿Será posible? Dijo Ulsecot haciendo un gesto de disgusto. Si usted no podía o no quería dárselos, ¿por qué no haberme escrito a mí? Y pensar que yo nada sabía. ¿Verdad que yo nada sabía? Palomo mío, ¿para qué iba yo a escribirle a usted si ella misma lo hacía desde el hospital, donde se encontraba recogida y enferma? Cierto, estaba yo entonces tan ocupado con mi nuevo matrimonio, metido en un torbellino tal, que no era aquel momento de escribir cartas. Pero usted, una persona indiferente, usted, que no sentía animadversión hacia Sofía, ¿por qué no le tendió la mano? Antes no se veían las cosas como ahora se ven, Boris Petrovich. Ahora pensamos de una manera, pero antes lo hacíamos de un modo completamente distinto. Ahora quizá le hubiera dado 1000 rublos, y sin embargo, entonces, aquel dinero no se lo di gratis. Una historia fea. Olvidémosla. Pero he aquí que ya hemos llegado. El trineo se había detenido ante la puerta del cementerio. Uselcott y Scapin bajaron de él, atravesaron el portalón y entraron en una larga y ancha alameda. Desnudos cerezos y acacias, cruces grises y mausoleos brillaban como la plata bajo la escarcha. Un día claro y soleado se reflejaba en cada copo. Olía con el olor común a todos los cementerios, a incienso y a tierra recién removida. Tienen ustedes un cementerio muy bonito, dijo Uselcott. Es enteramente un jardín. Sí, lástima que los ladrones roben pedazos a los mausoleos. Allí, a la derecha, bajo aquella sepultura de hierro fundido, está enterrada Sofía Mijailovna. ¿Quiere usted verla? Los amigos torcieron hacia la derecha y caminando sobre la espesa nieve, se dirigieron a la sepultura de hierro fundido. Aquí es, dijo Shapkin, señalando un pequeño mausoleo construido en mármol blanco. Fue uno de los tenientes el que mandó poner este monumento sobre su tumba. Uselcott se quitó lentamente el gorro, mostrando su calva al sol. Scapkin, al observarlo, se lo quitó también, y una segunda calva relució bajo el sol. Reinaba un silencio sepulcral, como si el aire estuviera también muerto. Los amigos, contemplando en silencio el monumento, meditaban. «Duerme», dijo la voz de Shapkin, interrumpiendo el silencio. El haber asumido todas las culpas y bebido coñac ya no la hace sufrir. Confiese, Boris Petrovich. ¿El qué?
interrogó sombríamente Uselcott, que por muy ingrato que nos resulte el pasado, siempre era aquello mejor que esto. Y Stacking indicó con la mano sus canas. Sí, antes no se le ocurría a uno pensar en la hora de la muerte. Tenía uno fuerzas para enfrentarse con ella. Pero ahora, en fin, vas, ¿para qué hablar? La tristeza se había apoderado de Uselcott. Sentía el deseo de llorar tan apasionadamente como en otro tiempo sintiera el de amar. Sabía que había de encontrar su llanto sabroso y refrescante. De sus ojos brotaba la humedad y algo oprimía su garganta. Pero a su lado estaba Stocking, y Uselcott se avergonzó de aquella falta de valor ante un testigo. Dando media vuelta, tomó la dirección de la iglesia. Solo 2 horas más tarde, después de haber hablado con el starostat, inspeccionando la iglesia y aprovechando un minuto de distracción de Scapin, que charlaba con el cura, pudo irse corriendo a llorar. A hurtadillas se dirigió al monumento, escurriéndose como un ladrón y volviendo atrás la cabeza cada instante. El pequeño y blanco mausoleo le miraba pensativo y triste, y tan ingenuamente como si bajo él yaciera una niña, y no una mujer perdida y una esposa divorciada. Llorar, llorar, pensaba Uselcott, pero el momento de las lágrimas había pasado ya. Estas, por mucho que el viejo parpadeara y por muchos esfuerzos que hiciera, no brotaban de sus ojos, ni nudo alguno oprimía su garganta. 10 minutos después, con un gesto de desaliento, Uselcott se fue en busca de Scapin.